Medir es comparar. Medir puede producir errores que pueden ser sistemáticos, que están asociados con la metodología que define todo el proceso de medir, o que pueden estar asociados con el instrumento que falla por el cero, es decir, que el cero no es legible o no se encuentra en el instrumento, o que el instrumento no está calibrado. Los errores también pueden ser aleatorios, producidos por eventos únicos, como las condiciones ambientales, es decir, los cambios que se puedan presentar de temperatura, de presión, de la velocidad del aire u otros similares. O por un error en la lectura del instrumento, o por un error de paralelaje. Estos están relacionados con el instrumentador. Entonces tenemos tres conceptos importantes para determinar los errores, que son la metodología, el instrumento y el instrumentador. Medir puede producir errores asociados con la incertidumbre. Esta incertidumbre es absoluta cuando está relacionada con la división más pequeña, que llamamos precisión. Esta precisión es la precisión del instrumento. El instrumento puede ser digital, entonces la incertidumbre absoluta es igual a la precisión, y si el instrumento es análogo, la incertidumbre absoluta es igual a la mitad de la precisión. La incertidumbre puede ser relativa o porcentual, que compara la incertidumbre absoluta con la medida tomada o la cantidad de magnitud medida. Estimar. Estimar también es una forma de medir o de aproximarse a un valor de la magnitud que se está calculando. Entonces, estimar se usa para calcular una magnitud física a partir de otros datos o de otras magnitudes para obtener su valor. Por ejemplo, calcular la altura de una pared de ladrillos que están a la vista. Entonces, la magnitud que se va a calcular es la altura y los datos o las otras magnitudes son los ladrillos, de los cuales vamos a obtener información para poder aproximarnos al valor de la altura de la pared. Calcular una magnitud física a partir de la estimación, que es difícil de obtener el valor exacto. Entonces, aproximamos el valor. Por ejemplo, calcular el número de personas que asisten a una manifestación es bastante complejo si tenemos que contarlos, sería muy dispendioso. Entonces, se pueden establecer unas áreas dentro del espacio donde se encuentran los manifestantes, hacer una medición aproximada de la cantidad de gente que está en un espacio establecido y multiplicar por la cantidad de veces que puede caber este área. Entonces nos podría llevar al resultado de un valor aproximado del número de personas que asistieron. Estimar permite medir con un instrumento no estandarizado, como un ser humano. O sea que un ser humano es un instrumento no estandarizado, que por ejemplo calcula la estatura de otra persona comparándola con la suya. El problema del ser humano en las comparaciones es que es impreciso e inexacto. De esta manera, entonces, los valores obtenidos son estimaciones.
Estimar puede equivaler al orden de magnitud, que expresa la magnitud calculada en el sistema MKS con una potencia entera de 10. Es decir, que un orden de magnitud es de la forma 10 a la n. Por ejemplo, calcular el orden de magnitud de una masa de 570.000 gramos. Entonces se pasa al sistema MKS, o sea, a kilogramos. Entonces dividimos por 1000 y obtenemos 570 kilogramos. Este valor se expresa en notación científica, que nos queda de la forma 5,7 por 10 a la 2 kilogramos. El 5,7 se acerca o se aproxima al 10, que sería 10 a la 1, entonces tendríamos 10 a la 1 por 10 a la 2. Y esto daría 10 a la 3 kilogramos, donde el orden de magnitud de la masa de medida es 3. Entonces la potencia correspondería al orden de magnitud. Un ejercicio. Calcular el orden de magnitud de la edad de una persona que tiene 17 años. Entonces se expresa la edad en segundos. Para eso tenemos 17 años. Un año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas y una hora tiene 3.600 segundos. Multiplicando esto nos da 536.112.000 segundos. Esto se expresa en notación científica, que sería 5,3611 por 10 a la 8 segundos. Se aproxima el 5,36 al 10 más cercano, o sea 10 a la 1, y nos daría 10 a la 1 por 10 a la 8, entonces nos da 10 a la 9 segundos. O sea que el orden de magnitud de la edad es 9. Si utilizamos logaritmos, le calculamos el logaritmo al valor inicial. Sabemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces el logaritmo en base 10 de 5,36 más el logaritmo en base 10 de 10 a la 8. Entonces nos da 0,79 más 8. Sumando estos dos números nos da 8,729. Lo pasamos al entero más cercano, que sería 9. O sea que ese número está más cerca de 9 que de 8. Y tendríamos que el orden de magnitud es 9. Entonces tenemos dos maneras de encontrar el orden de magnitud de un valor y llegar a una aproximación bastante buena de ese resultado.